casi muy pocas veces hablamos de matrimonio, pero es una de las instituciones, hermanos, que Dios ha establecido en esta tierra, y por no decirlo, es la primera institución aquí en la tierra. Antes de la civil, antes de la sociedad, antes de la iglesia, el matrimonio fue establecido por Dios. Entonces, es muy importante, hermanos, porque oímos quejas, hermanos, oímos quejas muchas veces de la infelicidad que se vive en el matrimonio. Incluso, hermanos, hay personas, hay jóvenes que ya no piensan en casarse, ya no quieren casarse, no tienen el deseo de casarse, porque han visto cómo han sufrido sus papás, sus abuelos, y cómo han vivido una vida, en vez de ser una vida de felicidad, de amor, una vida infeliz. Entonces, hermanos, muchos jóvenes por eso prefieren mejor quedarse solos. Y también nos va a servir a nosotros como matrimonio, porque muchas veces, hermanos, no somos felices en el matrimonio, porque nos hemos olvidado de los principios bíblicos, divinos y básicos que Dios ha dejado para que podamos tener un matrimonio feliz. Principios, hermanos, que se establecieron en el principio de los tiempos. Y ese va a ser el tema, hermanos. 3 principios para un matrimonio feliz. 3 principios para un matrimonio feliz. Y lo vamos a ver ahí en Génesis. Acuérdense que estamos en Génesis. De veras, hermanos, muchos matrimonios no les ha tocado escuchar que se quejan y que no son felices en sus hogares. Hay hombres que prefieren, hermanos, irse a trabajar. Hay hombres que prefieren mejor irse a la calle, al fútbol, al deporte, a cualquier otra parte, pero lo que menos quieren es estar en su casa. Y hay también mujeres que no son felices en sus hogares. Y a veces, lamentablemente, hasta dentro de la hermandad, habemos matrimonios que no somos felices. Entonces, hermanos, es necesario, es muy importante volver a las bases bíblicas que Dios nos ha dejado. Vamos a leer, hermano, versículo 23, Génesis 2, 23, hasta el versículo 25. Si alguien lo quiere leer, son 3 versículos, hermanos, son 3 versículos nada más. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Les comentaba, hermanos, que el matrimonio es una institución divina. Y cuando hablamos de una institución divina, hermanos, se tiene que haber respeto. Se tiene que también, hermanos, tratar como tal, porque fue algo que Dios instituyó, con mucho respeto, con mucho compromiso, con mucha lealtad. A veces en el matrimonio no pasa eso, pero, hermanos, es la institución divina de Dios aquí en la tierra. Y si cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nomás quiero llevarles la mente a Efesios capítulo 5, el Señor Jesucristo hace una semejanza entre la relación de la iglesia con Cristo a la relación del hombre o del esposo con la esposa. Entonces podemos decir que este matrimonio, hermanos, es una relación, hermanos, exclusiva entre un hombre y una mujer. Diferentes papeles, diferentes roles dentro de ese matrimonio, pero al final de cuentas, hermanos, el hombre no puede estar sin la mujer, y la mujer es ese complemento para el hombre. La última vez que hablamos de Génesis, dice en los versículos anteriores que Adán empezó a ponerle nombre a los animales y no encontró ayuda idónea. Ayuda idónea es ayuda ideal, es una ayuda ideal, hermanos, diseñada para los planes
y no se encontró en los animales ayuda para Adán. Y aunque Adán tenía una buena relación con Dios, esa relación con Dios también, hermanos, ahí en esa relación no se encontró ayuda para Adán. Entonces Dios crea a la mujer y esa mujer va, hermanos, a llenar ese espacio, esa necesidad que hay en el hombre. Entonces es una relación exclusiva entre un hombre y una mujer. Ahorita ya el matrimonio lo han desbaratado, hermanos, o se ha desbaratado en la sociedad que vivimos. Hoy se casan y mañana se están divorciando. Algunos prefieren mejor no firmar un papel y vivir así, pues para no sentirse comprometidos. Ese es el matrimonio, un compromiso, un pacto entre un hombre y una mujer. Entonces, el matrimonio es una relación íntima y exclusiva, hermanos, de Adán y Eva, del hombre y de la mujer. Y vamos a ver 3 principios, hermanos, aquí en Génesis. Vamos a ver 3 principios. Lo vamos a sacar, hermanos, del versículo 24. Del versículo 24. Casi siempre se da cuenta que tratamos de desglosar los textos. Bueno, vamos a tratar de tomar de ese versículo 24 los 3 principios que nos enseña Dios, hermanos, para tener un matrimonio feliz, hermano. Piensen en eso, para tener un matrimonio feliz. Y el primer principio que nos enseña es que, dice el texto, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. El primer principio es dejar padre y madre. Noten, hermanos, dejar padre y madre. El primer principio para tener un matrimonio feliz es dejar padre y madre. Esto implica, hermanos, esto tiene que ver entonces con dejar al padre y a la madre, tiene que ver con madurez física, con madurez, hermanos, emocional. A veces se piensa que no importa la edad para casarse, pero según el texto que leemos, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces, eso quiere decir, hermanos, dejar padre y madre tiene que ver con madurez física, con madurez emocional. La edad es muy importante para el matrimonio. Ahorita vamos a decir por qué. La edad es muy importante, hermano. Físicamente, el hombre va a tener que empezar a trabajar y a desarrollar labores que tal vez en casa nunca las ha hecho. Por ejemplo, quizás le va a tocar cargar bloques, quizás le va a tocar cargar, hermanos, arena. Estoy pensando en una albañilería. Tal vez le va a tocar cargar, hermanos, botes de basura, como los que trabajan, los recolectando la basura. Tal vez le va a tocar agarrar una pala para trabajar. Entonces, piensen, un joven que en su casa tiene 12 años, pero no puede con un garrafón de agua. La edad es muy importante, hermano. La edad es muy importante, entonces. Hay jóvenes que se llevan una chiquilla a los 14 o 15 años y no pueden hacer nada, hermano, no pueden levantar nada. Nunca han hecho nada en su casa. Y son jóvenes de 13, 14 años. Papá todavía los está manteniendo. Es más, los mandan a la tienda y no quieren ir. No quieren ir. Y dejar padre y madre implica que este joven con esta señorita de 13, 14 años, porque si ustedes saben que yo les estoy diciendo, ustedes lo han visto en el hospital, que están las muchachillas ahí aliviándose. A esa edad va a tener que empezar ¿a qué? Madurar. A trabajar, hermano. A trabajar. Y luego pasa que los jóvenes van a trabajar, hermano, y se regresan el mismo día. ¿Por qué? Porque está muy pesado el trabajo. Y a veces tienen razón, ¿saben por qué? Porque no están en la edad todavía para soportar un trabajo. Entonces, hay señoritas que están sus cuerpos en desarrollo todavía, son mamás.
físicamente no se han desarrollado todavía, pero ya se juntaron con un muchacho y ahí están. ¿Y a dónde están viviendo? En casa de papá, en casa de mamá, en casa de mi suegro. ¿Y qué dice el texto? Dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces, hermanos, la edad es muy importante. Es muy importante la edad, porque, hermanos, a una temprana edad, como estos chiquillos que tenemos aquí, ¿usted cree que ellos piensan en obligaciones? ¿Piensan en responsabilidades? Ellos no saben nada de eso. Ellos no saben nada de eso. Ellos saben que tienen que llegar a su casa y que comida va a haber. Pero cuando pasan los 22 años, cuando pasan los 25 años, un joven ya es capaz de trabajar, una señorita ya es capaz de trabajar. Entonces, la edad, hermanos, es muy importante. Por eso dice, dejará padre y madre. Se casa, hermanos, se casa, y aún el principio es para los que se casan con esa madurez física, hermanos, que se casan a los 25 o 30 años. Vas a dejar a tu papá y vas a dejar a tu mamá y tú vas a comenzar tu nuevo hogar, ¿o no? Y usted compare este versículo, compárelo con Mateo 19 del Señor Jesucristo. Hermano, va a ver usted. Entonces, lo primero es dejar padre y madre, y implica, hermanos, entonces, hermanos, la madurez física. Tenemos que ya haber madurado físicamente, haber crecido físicamente para hacernos responsables de este matrimonio. Dos, podemos decir entonces, hablando de la madurez emocional, es muy importante la experiencia que puede tener el hombre cuando se casa con una mujer. Es muy importante la experiencia hablamos de madurez emocional, hermano. ¿En qué se va a convertir el esposo cuando se case con la mujer? Pregunta, ¿en qué se va a convertir? En el hombre. Aparte de esposo, ¿en qué se va a convertir? Piensen por un momento. ¿Ah? ¿En qué? En padre. Esa es una. Otro más. A ver, Jorge. Aparte de esposo y de padre, ¿en qué se va a convertir? En trabajador. En trabajador también. Porque tiene que trabajar para mantenerla. Ya su papá no la va a mantener. No le va a mandar una lista el fin de semana. Oye, para mandar, no. Pero hermano, hay muchas cosas que son muy importantes hablando emocionalmente. El hombre se va a convertir en consejero, en psicólogo, en maestro. Y no estoy hablando de psicólogo de la demás gente, de maestro de los demás, no, con su propia esposa. Con su propia esposa. Esta que ahora es su esposa, ¿quién la va a aconsejar ahora? Ella va a tener que aconsejar. ¿Quién la va, hermanos, a ayudar cuando pasen momentos difíciles, ayudarla a levantar su ánimo y a salir adelante? Él va a ser el psicólogo de la casa, pero también va a ser el maestro y va a ser el guía, hermano. Él es el que va a guiar ahora este matrimonio. Entonces implica madurez emocional. Tiene que estar preparado para, hermanos, ayudar a su esposa. Para que esta esposa, hermanos, ahora encuentre un nuevo hogar. Va a tener un nuevo hogar, va a tener una nueva familia. Ya no van a, antes, cuando se sentía triste, lloraba con mamá, lloraba con papá. Ahora va a llorar con su esposa. Y ella va a tener que consolar. Entonces, es muy importante la edad, la experiencia que se tenga. Y estamos hablando tanto como seres humanos y de experiencia de la vida cristiana. Según Efesios, mire según Efesios capítulo 5, donde Pablo hace esa analogía del matrimonio con la iglesia. Según Efesios capítulo 5, vaya conmigo, no lo quiero dejar pasar. Y en el versículo 25 y 26, 5, 25 y 26.
Alguien que lo vea. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarle a sí mismo a la iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ok, para que fuere santa y sin mancha. Cristo amó a la iglesia de tal manera que se entregó a sí mismo por ella, con un propósito, con algo en mente, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, con un propósito, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Y cuando Pablo está haciendo esta analogía entre la relación de la iglesia con Cristo, le está enseñando a los maridos que así como Cristo se preocupó y hermanos estuvo dispuesto a sacrificarse para santificar a la iglesia, los maridos deben amar a sus mujeres de tal manera que santifiquen a sus esposas, de que no solamente que las santifiquen, sino que las purifiquen, dice. Y el versículo 27 dice, a fin de presentárselas a sí mismo, Cristo a la iglesia, una iglesia gloriosa. El desarrollo, la madurez espiritual, el crecimiento espiritual de la esposa depende del marido. Entonces, el marido se convierte en un guía espiritual. En un guía espiritual. El marido se convierte en un guía espiritual. Va a guiar a su esposa por el camino correcto. Va a guiar, hermanos, a su esposa por el camino de Dios y que perseveren juntos, que sirvan a Dios juntos en la obra de Dios. Eso es un matrimonio, hermano. Por eso es muy importante la madurez, porque el joven se va a convertir en un líder en su familia, en un guía espiritual, un guía emocional, hermanos. Hay momentos, los que tienen más experiencia que mí en el matrimonio, a lo mejor no me lo van a decir, pero yo se lo voy a recordar. Hay momentos en el matrimonio que surgen asuntos muy delicados, que a veces uno no sabe qué hacer. Imagínense, a veces uno que se ha casado a los 30, 35, piense en un joven de 13, 14, 15 años, asuntos delicados que no sabe cómo arreglarlo. Por eso es muy importante, hermanos, esa madurez física y emocional. Saber los jóvenes que deben de convertirse en unos líderes dentro de su matrimonio. También dejar padre y madre implica tomar decisiones. Van a tomar decisiones. ¿Quién tomaba las decisiones en tu casa antes de que te casaras? Tu papá, tu mamá. Pero ahora, después, el que toma las decisiones en este nuevo matrimonio va a ser el hombre. Y el hombre va a tomar decisiones, y las mujeres también van a tomar decisiones. Y podemos hablar, hermanos, que hay decisiones sencillas, hay decisiones sencillas como qué vamos a comer y qué ropa vamos a comprar y si lo vamos a sacar a crédito, si lo vamos a comprar en efectivo. Decisiones sencillas, pero hay decisiones difíciles también en el matrimonio, tanto de un lado como del otro. Posiblemente le va a tocar la decisión de tomar una decisión si voy a perdonar o no voy a perdonar a mi cónyuge. Posiblemente voy a tener que tomar la decisión si le voy a ser fiel o le voy a ser infiel. Decisiones complicadas, difíciles. No porque no sepamos lo que debemos hacer, sino, hermanos, que hay momentos en la vida del matrimonio
Y hay quienes prefieren mejor correr, dejar a su marido, dejar todo botado, o el hombre dejar todo y me busco por otro lado. Son decisiones que van a afectar el resto de su vida, a su esposa, si tiene hijos, a sus hijos también. Entonces, implica tomar decisiones, dejar padre y madre. Ahora ya no va a estar papá, ya no va a estar mamá para que tomen las decisiones. Ahora el nuevo matrimonio tendrá que tomar decisiones. ¿Hasta de dónde van a vivir? Y hermanos, también implica responsabilidad. ¿Sí o no? Por eso el pasaje dice, dejará padre y madre. Cuando ustedes, señorita, que están aquí, cuando ustedes piensen en casarse, piensen en esto, voy a tener que dejar el hogar de mis padres. Y yo voy a tener que ser responsable de un nuevo hogar. Mi mamá es la que lava la vasija todos los días. Mi mamá es la que se levanta temprano a hacer noche. Ahora yo voy a ser la que me voy a tener que levantar temprano. Los varones. Mi papá es el que anda preocupado viendo cómo va a pagar la luz, cómo va a pagar. Ahora yo soy el que tengo que hacer eso. Entonces, dejar padre y madre implica madurez para tomar responsabilidad, hermano. El marido es responsable, según Dios, de proveer. El marido es responsable de proveer económicamente para su mujer. Proveer todo, hermano, ropa, zapatos, perfumes, no sé, joyas. La responsabilidad del marido, proveer para su mujer. A veces hay mujeres muy nobles que nos ayudan en la tarea. Esas mujeres muy nobles que nos ayudan en la tarea. Pero es responsabilidad de proveer para su mujer. Pero también, hermanos, no solamente es proveer esas cosas materiales, es proveer un ambiente de paz, de tranquilidad. Que aquella mujer se sienta a gusto en aquella casa, en aquel lugar donde están viviendo. Que vivan en paz, que vivan en tranquilidad. Y lo mismo para las mujeres, ahora tendrán responsabilidades, hermano. La que se casa va a dejar a su padre y a su madre, y ahora ella tendrá la responsabilidad del hogar, de lavar. Hermana, ¿cómo cree usted que una joven piensa en casarse y no le gusta lavar las vasijas? ¿Quién la va a lavar en su casa? O sea, no le gusta cocinar, no le gusta cocinar, ¿y quién va a cocinar en su casa entonces, cuando ella se case? ¿Se han pensado en eso? Piénsenle bien antes de que se vayan a casar, a dejar a su papá y a su mamá. Entonces, la esposa será responsable del hogar. Ahora ella tendrá que mantener ordenada la casa que mamá tenía ordenada. Ahora ella la va a tener que mantener ordenada. Cosas sencillas como las que estoy diciendo: lavar la vasija, planchar, cocinar. Y cuando su marido llegue de trabajar, bien asoleado, bien cansado, lo tiene que recibir hasta con una sonrisa, porque necesita crear un ambiente de amor, lleno de amor, fragante, una vida tranquila. Responsabilidades que no se toman en cuenta, hermanos, muchas veces cuando se piensa en tener un matrimonio. Solamente me voy a casar y ya. Bueno, estamos viendo los consejos de Dios, lo que implica dejar padre y madre. El hombre tiene, hermano, la verdad, el hombre que viene de la calle, viene bien cansado y viene bien fatigado, necesita encontrar en su casa un paraguas donde descansar de todas las presiones que pueda tener en su trabajo. No un infierno, necesita encontrar un lugar de descanso, de paz. Y eso es responsable la mujer de proveer ese ambiente en su hogar. Oye, pero ¿qué vamos a comer? No, pues no he hecho de comer, no sé cocinar. Oye, mi ropa no está limpia para mañana, tengo que trabajar. No, pues no sé lavar. Hermano, es una responsabilidad. A lo mejor a nuestra edad, estaba pensando en nosotros cuando meditaba en esto, hermanos, ya estamos pasando. A veces surgen algunos detalles. Lo primero que hacemos, en vez de tratar de arreglarnos
entre esposos, lo primero que hacemos es, ¿corremos con papá o corremos con mamá? Y en vez de arreglarse el asunto, más bien se empeora. Por eso la Biblia dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿De cuánto es la casa? De dos. Y pronto, no pasa mucho, hermanos, pueda que este como joven matrimonio se convierta en padre. Responsabilidad con los hijos. No solamente de tener, vamos a usar la palabra la natural de acá, un montón de cuerpos, hermano. Es mantenerlos, es criarlos, es educarlos, es dirigirlos por el camino del bien. Y la responsabilidad de los hijos, hermanos, de criarlos, de enseñarlos, de guiarlos y sobre todo enseñarles la vida cristiana, enseñarles la fe. Es la responsabilidad de los padres. ¿O no? Mira Deuteronomio capítulo 6, mira Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, al versículo 6. Los abuelos pueden ayudar como a Timoteo, pero no son los responsables de la crianza y de la guía y de la enseñanza de los hijos. Esa es una responsabilidad de los papás. ¿Qué dice, hermano Lisandra, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 6? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y les repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Sí, hermano, síguele hasta el 8 si quieres. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y dice el versículo, y la repetirás a tus hijos. ¿Qué le va a repetir? Primero, ¿qué es lo que le van a repetir a los hijos? ¿Qué dijo en el versículo 4? Que Jehová uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Primero le dice a los padres en el versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El primer responsable sobre esas palabras son los padres. Y luego los padres tienen la responsabilidad de transmitírselo a los hijos. Y decirle a los hijos, oigan hijos, vamos a seguir en palabras. Oye Israel, oye hijo, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No tenemos más dioses, el único que provee, el único todopoderoso, el único soberano es Dios. Entonces, estas palabras dice, y las repetirás a tus hijos. Le vas a transmitir a tus hijos lo que yo te estoy enseñando a ti y lo que tú estés practicando. Tú vas a enseñarle a tus hijos y le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. En todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, recuérdale, enséñale a tu hijo que Jehová uno es. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que Dios les dio la responsabilidad a los padres de que ellos sean responsables de sus hijos. Dios no le dio responsabilidad al tío, al padrino, como a veces se la quieren achacar a los hermanos. No, se la dio a los papás. Tú eres responsable de enseñarle a tus hijos que Jehová, vuestro Dios, uno es. Y dice el versículo 6, no solamente le vas a enseñar que Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Le dice a Israel, a los papás, ustedes van a amar a Jehová su Dios con todo su corazón y de toda su alma y con toda su fuerza. Y eso se lo van a enseñar a sus hijos, que sus hijos aprendan a amar a Jehová con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma, con toda su fuerza. Eso es lo que le vas a repetir, eso es lo que le vas a enseñar a tus hijos. La responsabilidad, hermano, de enseñarle a los hijos
El camino de Dios es de los padres. Entonces, ni los hermanos, ni los abuelos, ni los tíos, ni los vecinos pueden aportar. Lo podemos ver en 1 Timoteo capítulo 1, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, como la abuela de Timoteo fue de gran ayuda con su mamá para que Timoteo fuera esa persona, pero el responsable no son los abuelos, son los padres. Eso implica dejar padre y madre, hacerse responsable de sus hijos. Número 2, lo segundo que vamos a ver en Génesis 2, en el versículo 24. No carguen, hermano, con responsabilidades que no son suyas. Abrimos grandes puertas para cosas que no deberían de pasar en el hogar de los hijos, porque los abuelos les quitan la responsabilidad a los padres. Déjenlo, ellos son los responsables. Ellos cuando se casaron, que se iban a casar, sabían que iban a tener hijos, ellos son los responsables de sus hijos. Dice el versículo 24, vamos a ver el segundo principio. Entonces el primer principio es dejar padre y madre y hacerse responsable de su hogar, el hombre y la mujer. El segundo principio dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Note, el segundo principio, y se unirá a su mujer. El segundo principio es unirse a su mujer. ¿Y qué estamos diciendo, hermano? Las leyes terrenales, por las leyes establecidas por la sociedad, debe de haber una unión matrimonial. Entonces, este nuevo matrimonio es responsable ante las leyes terrenales, ante la sociedad civil, de estar casados. Dice, se unirá a su mujer, se va a unir. Y el hombre y la mujer deben acercarse al registro civil. No que me voy, no que me voy a escondidas en la noche, que ande una bolsita y vete conmigo, no. El hombre y la mujer deben acercarse al registro civil y dar por sentado su relación matrimonial, y ahí darán cuenta, hermanos, de que ellos quieren formar un matrimonio. ¿Y qué les van a dar cuando se casen? Un acta de matrimonio. Si usted tiene un hijo, por ejemplo, usted tiene un niño y no lo registra en el registro civil, ¿qué pasa con el niño? No existe, ¿sí o no? Bueno, si una joven se va a escondidas con un joven, no hay matrimonio, no existe. Ni en el registro civil. Y no existe, hermano, ni aún delante de Dios, porque Dios no aprueba esa manera. Dios dice que hay que respetar las leyes terrenales, y entonces, ¿y qué hacen estos jóvenes? Pues bueno, vamos a casarnos. La Biblia no dice si va a ser fiesta o no va a ser. Busca 2 testigos. Oye, porque quiero que seas testigo de mi boda, de mi matrimonio. Y va a ir a firmar. ¿Por qué, hermanos? Porque este testigo va a dar formalidad y seriedad, y va a decir: yo conozco a este hombre y a esta joven, que están haciendo todo esto voluntariamente, que nadie los está obligando, y que ellos quieren unir su vida. Yo soy testigo. Pongo mi palabra, pongo mi persona de por medio. Debe de haber una unión entonces por medio de la ley establecida. No pasa a veces que como cristianos vivimos en una unión libre, y eso hay que arreglarlo si pasa. Entonces, se debe dar formalidad y seriedad a la unión matrimonial. Eso de que las jovencitas se vayan escondidas de su casa, eso no es una formalidad, eso no es una seriedad de un hombre. Pero cuando va al registro civil, sí está haciendo algo serio, sí le está dando seriedad a esa unión y una formalidad, diciendo: quiero hacer las cosas como se debe. Decimos que el segundo principio es unirse a su mujer. Unirse a su mujer, hermano,
¿Habrá leyes divinas para casar, hermano? Cuando sabemos que solo existe el registro y que vamos y firmamos, firmo a mi esposa un acta y yo firmo y firmo mis testigos donde todo se está haciendo legalmente y en orden. ¿Cómo podemos cumplir? Esa es una pregunta. Piensen, y yo me la hice, ¿cómo podemos cumplir con la ley divina? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos? Primero, puse 3 cosas. Primero, hay que tomar en cuenta a Dios. Para unirse en matrimonio hay que tomar en cuenta a Dios. ¿Y cómo tomamos? Bueno, sí, puedo decir, sí, hermano, si yo tomo en cuenta a Dios, yo le dije, Señor, me voy a casar. No, ese no es tomar en cuenta a Dios. Ese es un pensamiento humano. Tomar en cuenta a Dios, hermanos, es tomar en cuenta su palabra. Primeramente, dije 3 cosas. Primero, su palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios precisamente en el texto que estamos leyendo? ¿Cuál sería la primera ley divina para el matrimonio? Y tomarlo en cuenta. Según el versículo 24, ya lo vimos ahorita. Dejar padre y madre. Dejar padre y madre. Voy a casarme bajo la ley divina y sé que voy a dejar a mi padre y a mi madre y me voy a unir a mi mujer. Tengo que tomar en cuenta lo que Dios está diciendo. Dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Entonces, si tiene que tomar en cuenta la palabra, el hombre tiene que dejar padre y madre. ¿Sabes que me hacen por los chilaquiles? ¿Verdad? No. Se tiene que dejar eso. Adán era el responsable en el huerto del Edén. El hombre va a ser responsable en su matrimonio. Eso lo dice Dios. Ahora él va a ser el cabeza de su hogar. Ahora él va a ser el líder. Ahora él va a guiar. Ahora él va a dirigir. Y la mujer va a ser la ayuda idónea para este hombre, para que logren los planes, tanto los de ellos como los planes de Dios. Entonces, hay que tomar en cuenta la palabra de Dios. El hombre es cabeza de la mujer, y la mujer, si nosotros nos regresamos al contexto, el hombre es el responsable del huerto del Edén, y Dios le dice que va a ser una ayuda idónea para que hagas el trabajo que te he demandado. El matrimonio, Dios lo diseñó para siempre. Hay que tomarlo en cuenta. Que la palabra de Dios nos enseña que el matrimonio es para siempre y para esta vida. ¿Okay? ¿Qué más, hermanos? Según el versículo 24, pensando en cómo podemos cumplir las leyes divinas y pensando en tomando en cuenta la palabra de Dios, según el versículo 24, donde estamos, ¿qué más podríamos decir, hermanos? ¿Que el matrimonio es de 2 o es de 3? El matrimonio es de 2. Dejará padre y madre. Y dejará. Y el principio es ese. Puede ser que se críe con su abuela, puede ser que se críe con su tío, puede ser que se críe con su padrino. Bueno, va a dejar su hogar y el matrimonio es de 2. Estoy tomando en cuenta la palabra de Dios, que Dios me está diciendo que voy a tener que dejar este nido para comenzar un nuevo hogar. Debe tomarse en cuenta el consejo de Dios, hermano. Por eso estamos diciendo que cómo podemos cumplir con esa ley divina. Hermano, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios antes de casarnos, los resultados en el matrimonio van a ser muy buenos. Pero si nos casamos nomás por casarnos, no vamos a tener buenos resultados. Cuando alguien no tome en cuenta la palabra de Dios, muchas veces escoge hasta cónyuges que no son cristianos, ¿y sabe qué termina pasando? Hasta ella misma o él mismo termina perdiendo su salvación y su relación con Dios, por no tomar en cuenta la palabra de Dios. Entonces, hay que tomar en cuenta la palabra de Dios. 2, hay que tomar en cuenta a la iglesia. Si vamos a tomar en cuenta a Dios para casarnos,
tenemos que tomar en cuenta a la iglesia. ¿Sí saben quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Es la familia de Dios. ¿Sí o no? Lo dice Efesios. La iglesia es la familia de Dios. Entonces, hermanos, hay que tomar en cuenta a la familia de Dios. Hay que respetar a la iglesia. Que haya noviazgos, hermanos, no a escondidas, sino noviazgos abiertos. Que la hermana Priscila un día diga, hermanos, Pedro, Andrés, fulano, es mi novio. Y que la iglesia sepa que ese es su novio. Y que sus planes que tiene con él no son pasarse un rato o divertirse un rato. Está pensando en casarse con él. Hermano, pero muchas veces la iglesia no es tomada en cuenta. Somos los últimos los de la iglesia que nos damos cuenta de que cierto hermano o cierta hermana o cierta jovencita pues ya tiene una relación. Hay que tomar en cuenta la iglesia, que es la familia, y respetando la iglesia, hermanos, y esas relaciones, les digo, son consejos que deberían de estar siempre abiertas, no a escondidas. Y cuando deciden unirse, hermanos, su familia, de unos novios que cuando decimos como cristianos, de unos novios cristianos, su familia es la iglesia. Notificarle a la iglesia, hermanos, el día tal, del mes tal, pensamos contraer matrimonio. Eso es, hermano. Eso es cumplir con las leyes de Dios. Eso es cumplir, hermano. Eso es tomar en cuenta a Dios. Y lo último que quiero decir, llevamos testigos para casarnos en lo civil. Sí, hermanos, y cuando una relación, cuando un matrimonio se establece bajo los parámetros divinos, bíblicos, con estos principios que estamos viendo, ¿quién cree que es el testigo? Dios. Sí, hermano, porque hemos tomado en cuenta a Dios, porque hemos pensado en los principios, en las enseñanzas de Dios, y antes de casarme, tengo que dejar a mi papá, tengo que dejar a mi mamá, voy a comenzar un nuevo hogar, y empiezo a analizar. Tenemos testigos humanos cuando nos casamos por el civil, también tenemos testigos divinos. Y ese testigo divino es Dios y es la iglesia. Miren Malaquías capítulo 2, hermano. Malaquías capítulo 2. Y en su versículo 12, versículo 13 y versículo 14. Malaquías 2, 13 y 14. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. No voy a aceptar la ofrenda, le dijo Dios al pueblo en Malaquías. No voy a aceptar lo que sean los gordos, cojos, ¿verdad? Que enfermos que le llevaban. Y no solamente porque estaban enfermos, no solamente porque estaban cojos. Note lo que dice. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué no vas a aceptar mi adoración? ¿Por qué no vas a aceptar mi ofrenda? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer. ¿Quién es el testigo? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu parte. Hermano, Dios le dice al pueblo de Israel: yo soy testigo de su relación matrimonial. Yo he sido el testigo divino. Yo atestigo de ese matrimonio. ¿Y sabe qué? En Malaquías parece
ser que los esposos les estaban siendo infieles a las mujeres de su tiempo, y por eso Dios les dice: no voy a aceptar su adoración por la infidelidad que hay, según los versículos 15 en adelante. El versículo 14 dice: contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer. Tú has sido desleal, tú has sido infiel a la mujer, a la compañera con la que te comprometiste, con la que hiciste un convenio. Eso significa pacto, convenio. ¿Y quién le dijo a Dios eso, hermano? ¿Quién le dijo a Dios que estaban siendo infieles? Porque Dios está viendo los matrimonios, porque Dios está analizando los matrimonios, porque Dios está dando cuenta de lo que está pasando en los matrimonios de su pueblo. Y dice Dios: esto está pasando. No solamente me trae los animales flacos, no solamente me trae los enfermos a adorarme de esa manera, sino que aún así vienes con una actitud de infidelidad. Hermanos, así como tenemos testigos humanos, y un día alguien nos puede decir: oye, pero tú me invitaste a que firmara porque te ibas a casar y que querías ser feliz con esta mujer, y yo fui y puse mi cara. Bueno, Dios está de testigo, hermanos, atestiguando en un pacto, en un matrimonio. El hombre y la mujer deben de unirse por medio de la ley divina. Y hablamos del principio bíblico que estamos viendo, hermano. Tomemos en cuenta la iglesia, tomemos en cuenta la hermandad. Y nosotros, hermanos, que ya estamos casados, tomemos en cuenta la palabra de Dios para tener un matrimonio feliz. Ya no acordamos con papá y con mamá oye, déjale hablar a mi amiga que conseguí por el Facebook porque estoy teniendo problemas con mi marido o estoy teniendo problemas con mi mujer. Arregle su problema con su esposo, con su esposa. Hable con él, hermanos, donde Dios sea testigo de que se quiere ayudar a eso. Y lo último, hermanos, que vamos a ver en cuanto a este punto de unirse, lo que dice que se unirá a su mujer, se va a unir físicamente. Eso ya lo sabemos. Se va a unir físicamente. Entonces, van a vivir en la misma casa, y en la misma cama. Entonces, ahora la mujer acompaña a su marido y su marido acompaña a su mujer. Y los dos van a estar juntos, hermanos. A veces sabemos hombres, a veces sabemos hasta predicadores, hermanos, que no comprendemos esta parte y nos portamos hasta machistas y mal consejeros, porque cuando vemos que el esposo anda con la esposa, a veces hasta en la barbería, no te da libertad, y a veces lo decimos de verdad. Pero hermano, es que la mujer tiene que andar con su marido, y el marido tiene que andar con su mujer. Y el asiento del carro de adelante es de su mujer, no es de su hijo, no es de su mamá, no es de su abuela, no es de su hija, es de su mujer. ¿Sí o no? O puede subir a otra mujer ahí en el carro. ¿Dale? Por eso se unirá a su mujer. Tenemos que aprender, hermanos, vivir en la misma casa, dormir juntos en la misma cama. ¿No ha escuchado usted algunas veces que hay matrimonios que duermen en camas separadas? ¿Y cómo se unen a su mujer? ¿Cómo respetamos entonces el principio de Dios que Dios le dice que dice en Génesis 2:24, y dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer? Se unen físicamente, hermanos, se aman mutuamente. Entonces, el matrimonio, hermanos, es un pacto entre las leyes terrenales, entre las leyes divinas, y el hombre y la mujer se comprometen públicamente ante la sociedad y Dios a ser fieles a
a respetarse, a amarse, así le dicen no porque a uno, ¿verdad? Promete amarla, respetarla, en las buenas y en las malas, hasta la muerte de los separe. Y lo decimos que sí. Bueno, lo mismo pasa. Así como hermanos nos comprometemos públicamente, nos comprometemos delante de la sociedad, cuando nos casamos hacemos un compromiso delante de Dios. Dios es testigo y Dios está aprobando. Y por eso es muy importante tomar en cuenta la iglesia, porque tenemos que hacer compromisos delante de nuestra familia. Número 3. El tercer principio es en Génesis 2:24. Por tanto, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una ¿qué? Sola carne. Pues ya no son dos, una sola. ¿Se aman mutuamente, sí o no? ¿Se van a ayudar, sí o no? Puse algunas notas, hermanos, aplicándolas en el punto que estamos de que será una sola carne, se aman mutuamente. Vaya primero a los Corintios, nomás le digo, apúntenlo y vaya a su casa y lea primero los Corintios 1 al 8. Primero Corintios capítulo 13, versículo 1 al 8. Y ahí va a hablar del amor. Todo lo soporta, todo lo espera. Y cuando se hacen las cosas sin amor, no sirve de nada. Entonces, el amor tiene que ser un amor mutuo entre el hombre y la mujer. También se ayudan mutuamente. Según Romanos capítulo 14, hermanos, capítulo 15, dice que los más fuertes deben de soportar. El esposo tiene más experiencia, tiene más conocimiento, ayude a su esposa. La esposa tiene más sabiduría, más inteligencia, ayude a su esposo. Tiene más conocimiento de Biblia, ayúdele a su esposo a preparar su sermoncito. ¿O no? Pero se ayudan mutuamente, se aceptan mutuamente, se respetan, hermano, y se buscan mutuamente. Y podemos decir otras cosas más, como adoran y sirven a Dios mutuamente. Un matrimonio así, hermano, va a glorificar a Dios. Y los resultados en ese matrimonio va a ser un matrimonio que va a glorificar a Dios, va a servir a Dios y va a ser un matrimonio consagrado. 3 cosas para tener un matrimonio feliz: dejar a los papás, unirse, hermanos, unirse el hombre a la mujer, y lo otro, que sea una sola carne. Ya no hay dos pensamientos, hay que pensar en un solo. Tienen un mismo objetivo, tienen mismos planes, van por el mismo camino, trabajan para la misma empresa. Hay otro que dicen que están en el mismo canal. ¿Me entienden? Pero a veces los matrimonios, la mujer va por acá y el hombre va por allá. No. Somos una sola carne. Ahí donde va el cuerpo, ahí va la cabeza. Ahí donde va la cabeza, ahí va el cuerpo. Estos consejos nos van a ayudar a no cambiar el orden de Dios. Así lo pensó Dios. El hombre iba a dejar a su padre y a su madre, se iba a unir a su mujer y iban a ser una sola carne, ya no dos, un solo cuerpo. Entonces, tratar de cambiar este orden, hermanos, de estos principios va a resultar en querer cambiar los principios divinos de Dios, y esto va a traer una ruptura y un fracaso. Y fue lo que pasó, hermanos, en Génesis 3. Hubo una ruptura. Y vamos a ir a Génesis 3 más adelante, y usted se va a dar cuenta que Adán y Eva ya no se pusieron de acuerdo, porque rompieron, hermanos, con los principios de Dios. El matrimonio, hermanos, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es exclusiva, es una relación íntima y exclusiva solamente de dos. Solamente dos. Entonces, hay que dejar a todos los demás, hermano. Y cualquier cosa, miren, cualquier cosa
hijos, hermanos, tíos, papá, nietos, bisnietos, tataranietos, amigos, amigas, trabajo, que rompan el matrimonio, son causantes de adulterio. Por eso, hermanos, tenemos que entender que el matrimonio es Dios. Cría a sus hijos, enseña a sus hijos, guía a sus hijos, no le dé la tarea a otros, hágalo usted. Y por último, hermanos, pensemos que si nos mantenemos en estos principios divinos, vamos a tener un matrimonio feliz y vamos a tener un matrimonio que glorifique a Dios. Puede que haya, por ejemplo, hermana Carmen que no tiene un esposo, bueno, es lo que yo digo, ¿verdad? Ahorita, lo que yo creo. Hermana, pero tiene hijos y tiene nietos. Sus hijos son responsables de sus hijos. Los nietos serán responsables de su hogar. Cada quien tiene que ser responsable. Cada quien tiene que ser responsable. Entonces, lo que estamos aprendiendo no es como, pues yo estoy soltero o no tengo, no. Estamos aprendiendo los principios y aplicarlos a cada uno de nosotros. Nadie se tiene que meter en las relaciones del matrimonio. Si se muerden, hermanos, si se pelean y se muerden, ¿sabe qué? Hay unos que se pelean en la noche, pero amanecen abrazados en la mañana. Mientras papá y mamá terminaron como enemigos. Ya no le hablo a mi suegra, porque se metió en el pleito y ellos amanecieron arropados por la misma cobija y abrazados el otro momento. Entonces, hermanos, no hay que meternos en matrimonio de Dios. Sean felices, hermanos, en su matrimonio. Pensemos en eso, en unirnos y en respetarnos, y pensemos en amarnos, y pensemos en tomar nuestras responsabilidades como matrimonio. Seamos felices en nuestro matrimonio. No creamos, no hay que crear una atmósfera, hermanos, donde se oye pleitos y guerras. A veces nosotros mismos los creamos. Mejor vamos a pensar en estos principios divinos y crear un ambiente de paz y tranquilidad en nuestro matrimonio. No tengo el texto, pero creo que está en Marcos, se lo leo. Pero en la analogía que hacen los saduceos cuando le dicen al Señor Jesucristo de que una mujer se casó con 5 hermanos, son 5 hermanos, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo le dice, cuando estemos en el cielo, cuando estemos en la otra vida, le dice, ¿de qué va a ser la mujer? Y dice el Señor Jesucristo, en la eternidad ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Y sabe qué, hermano? Aprendí de esa analogía que hacían. El matrimonio es para disfrutarlo aquí en la tierra. En el cielo no vamos a venir a disfrutar del matrimonio. Aquí es donde debemos de disfrutar. Que la esposa disfrute de su esposo y su esposo disfrute de su mujer. Que vivan en paz y vivan en felicidad. A veces, ¿verdad que no somos felices porque pensamos en los demás y no pensamos en nosotros? Estamos pensando en los hijos, en los nietos. Hermano, déjenlos ahí, usted sea feliz con su mujer, con su hombre. Dios les bendiga.